No sé qué acabo de ver. Me acabo de terminar de ver hace un ratito, Devilman Crybaby. Y tengo muchas cosas que decir al respecto. Así que vamos por partes, porque madre de Dios. Para explicaros un poquito por qué he tenido la sensación que he tenido, la cual os explicaré a continuación, os voy a poner un poquito en contexto. Yo no tenía ni la más remota idea de qué iba este anime. Lo había visto por ahí, había oído hablar de él así un poco por encima, pero tampoco mucho, y solo sabía que tenía un rollo así bastante oscuro. No tenía ni idea exactamente de la trama ni nada así, sabía que era un tema oscurillo, como el propio nombre indica, pues de demonios y demás, pero poco más. Así que básicamente mi impresión no estaba para nada influenciada por prejuicios ni nada por el estilo. Para explicaros un poco de qué trata sin haceros spoiler alguno, os diré que nuestro protagonista Akira, por designios del destino, se acaba convirtiendo en un demonio. Pero la cuestión es que además de que no es un demonio cualquiera, de que es uno bastante poderoso, él no se deja doblegar. Él sigue conservando un corazón humano y se sigue denominando a sí mismo como un humano. Así que a pesar de tener los superpoderes, digamos, o esas habilidades que tienen los demonios, él dice que pertenece al bando de los humanos y sigue defendiendo a estos. Pero tiene muchísimo más que eso, o sea, hay un montón de subtramas y un montón de movidas bastante locas de las que podríamos hablar. Lo primero en lo que reparé, así como más el envoltorio, digamos, o esa presentación que tiene, sería el tipo de animación. Es bastante curiosa. No es el tipo de animación al que estamos acostumbrados, ni mucho menos el tipo de dibujo. No sabría explicaros exactamente cómo es. Tenéis que verlo. O sea, no tengo algo con lo que compararlo. Al menos así que se me venga a la cabeza de primeras. Pero diría que son unas líneas, unos colores bastante más planos, que tampoco tiene mucho detalle, no tiene ni mucha chicha, ni mucha limonada, ni nada así. Es bastante liso, es bastante plano, pero aún así expresa muchísimo. Lo cual sin duda es un detalle bastante curioso y aunque no sea lo más importante, también es algo a tener en cuenta para muchos. Pero definitivamente este solo es un detalle a mencionar, tampoco es que tenga así una gran importancia, pero lo que sí que tiene importancia es cómo se nos presenta esta historia y la historia en sí, la cual muestra un mundo y unas movidas más extrañas, es que hasta me cuesta sacar las palabras, es que es muy rara, es que es muy what the fuck, es muy ¿qué cojones acabo de ver? Como ya os he dicho, se nos presenta un mundo en donde están los demonios y los humanos. Eso es básicamente lo más importante. Pero entre estos bandos, entre estas perifolladas que tienen entre ellos y cómo se va desarrollando la historia, además se nos presentan algunas subtramas. La primera de ellas y la que más destaca, porque después al final tiene muchísima importancia y básicamente es como el epicentro de lo que ocurre, es la relación de amistad que hay entre Ryo y Akira. Dos personajes muy diferenciados, además de por sus colores, porque uno es blanco nuclear que parece más Sario que Nisé, con el pelo rubio, de ojos azules, siempre vestido de blanco, y por el otro lado tenemos un contraste muy fuerte donde está Akira, que es moreno, tiene el pelo negro, tiene los ojos oscuros. Es un contraste que destaca mucho y que representa muy bien lo diferentes que son, porque Ryo es mucho más frío, calculador, no tiene sensibilidad de ningún tipo, mientras que Akira sí que es un llorón de mil pares de cojones y lo siente todo muchísimo. Es muy sensible y cuando disfruta mucho y cuando lo pasa mal, lo pasa muy mal. Así que esa diferencia tan grande entre ellos ya se puede apreciar a simple vista con sus vestimentas y demás parafernalia de sus personajes, lo que es más estético, digamos, pero luego como que lo vamos corroborando esa primera impresión que hemos tenido desde un principio con lo que ocurre en la historia. Luego también hay una subtrama que es bastante curiosa y que es más metafórico que otra cosa, que me llama bastante la atención porque tú no relacionarías esto en un principio con una historia de demonios y humanos y una lucha entre ellos, que es el tema del atletismo, es el tema del deporte, que no tiene tanta importancia, pero luego sí que la tiene, o sea, es curioso ese asunto, es bastante curioso cómo está hilado a lo largo de la historia. Como os digo, es un tema secundario que tiene bastante importancia, pero que no se la das desde un principio. Este se puede ver de principio a fin prácticamente. Y como que al principio tiene un tono más físico, más mundano, digamos, del día a día de unos chavales de instituto, poco más, una cosa que podemos ver nosotros también en nuestra realidad, pero luego conforme pasan los episodios va tomando una intención muy diferente a la que tenía en un principio. Luego resulta ser algo bastante más metafórico, más ideal, digamos, una cosa que no es tan física, no es tan simplemente correr o atletismo o el deporte en sí, sino que es una idea que representa otra bastante más profunda y bastante más creepy y seria de lo que podríamos apreciar en un primer momento. Así que esa parte me ha parecido bastante interesante, me ha parecido que, oye, pues dentro de las movidas tan raras que hay en este anime, el que tenga algo así más trascendental, digamos, o algo que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga recapacitar y
ver un poco esa evolución me parece bastante interesante y que no me esperaba que hubiera en una historia de este tipo. En cuanto a cómo se nos presenta esta historia, así en un principio, así una primera impresión, no sabría exactamente definiros qué es lo que pensé en un principio, o sea, no me enteraba de nada. Esa es la frase, no me enteraba. Yo vi el primer episodio y hasta que no me vi el segundo no entendía de qué iba la movida. Y eso es algo pues que yo creo que también me dejó esa sensación de descoloque a lo largo del resto de la historia. Sí que me estaba enterando, sí que finalmente me he acabado enterando y desde el segundo capítulo como que ya pillé el hilo. Pero en el primero me quedé descolocadísima, no entendía nada. Así que igual esa es una primera impresión que o solo he tenido yo porque soy retrasada y me cuesta pillar las cosas, o igual es una cosa que compartimos varios por aquí. Entonces, o todos somos muy retrasados, o es que tampoco es que esté muy bien expresado, o es muy mareoso, o muy lioso, no sé. Pero me dejó así bastante descolocada ese primer episodio. Fue como, no me entero de nada, no sé qué está pasando, quién es este pavo, qué está pasando, quién es el protagonista, no entendía nada. Pero lo dicho, al final sí que acabé pillando la historia y sí que me entretuvo, tampoco estuvo mal ni bien, es un poco extraño la verdad, pero definitivamente una de las primeras cosas en las que reparé y que realmente me sorprendieron bastante, luego ya no me sorprende tanto, pero en un primer momento sí, es la forma tan fuerte sería la palabra, o heavy básicamente, en la que está expresada, digamos, o el tono con el que está contada esta historia. Desde un primer momento ves tetas, ves gente follando por ahí, ves sangre a tutiplén, ves un montón de... un tono muy adulto básicamente, no pa' niños, no acerquéis a los niños a esta serie porque no, sí, son dibujitos, los niños fuera, o sea... van a acabar traumaos. Si no lo acabáis vosotros, de puro churro y casualidad, pónselo tú a un niño, ni de coña. Y sí que es cierto que hay algunas escenas que son bastante heavies, que tampoco es nada del otro mundo, o sea, no son cosas que no hayamos visto nunca o que sean hiperrealistas y que nos sorprendan enormemente. Pero para una persona que como yo no tenía ni la más remota idea de qué trataba, el hecho de que sea expresada de una forma tan lujuriosa, tan visceral, tan adulta, tan sangrienta, realmente sorprende en un principio. Luego ya claro, con la temática de los demonios y demás y así un poco del inframundo y no sé qué, pues como que lo vas entendiendo. Entiendes que eso tiene cabida y que no es que estés hablando de los Looney Tunes, que es que estás hablando de una cosa bastante más oscura. Entonces pues bueno, tiene cabida, no es un sinsentido, pero en un principio al menos a mí me sorprendió. Y la historia como tal, pues bueno, me enganchó, estaba bastante bien, o sea, a mí me gusta mucho la movida de los demonios, el inframundo, el cielo y todas estas cosas, y me gustan mucho pues algunas de esas historias secundarias que os he dicho. Os he hablado de las que más destacan, pero también hay otras muchas, pues como por ejemplo la amistad, la traición, no sé qué, no sé cuantitos, pues bueno, ese tipo de cosas también están presentes y también enganchan bastante al espectador. Y también me mola bastante el hecho de que haya una crítica tan realista a la humanidad, básicamente. El que los humanos seamos realmente imbéciles, porque no tenemos otra palabra, y que ante una amenaza que es común, en vez de unirnos contra esa amenaza, realmente lo que hacemos es luchar entre nosotros y básicamente acusarnos de ser algo que realmente no son, que es el enemigo. Entonces ese detalle pues también es algo que me gustó bastante, porque a mí lo que es cagarse en la humanidad, pues bueno, me gusta bastante, digamos. Y otra cosa que me sorprendió bastante, que ya va más tirando al final, pero bueno, no quiero haceros spoiler, así que lo diré así un poco por encima, es la pedazo de escalada que se pega la serie. Te quiero decir, empieza como abajo, al principio es como tranquilita, va descubriendo así sus poderes el protagonista, van pasando cosas poco a poco, pero bueno, es un poquito más happy flower, y de repente empiezan a ocurrir cosas que tú dices, madre de Dios, y eso solo aumenta. Y tú dices, bueno, en algún momento acabará bien. Pues no. Mi niño, no te hagas ilusiones, porque lo que tú piensas que va a salir bien, lo que tú dices, venga, va, que esto se va a solucionar, que, bueno, pues al menos este personaje que me cae bastante bien, pues bien, ¿no? Que le vaya bien en la vida, no, es un no. Ya te voy diciendo que es un no. O sea, tú verás cómo se va a la mierda, pero que sepas que todo se va a la mierda. Es increíblemente pesimista. O sea, de verdad, no hay cabida para la esperanza en este anime. Es bastante acojonante. Eso sí,
También te digo, en general lo he pillado todo, ha estado bastante guay, todos los personajes me parece bastante bien construidos y demás. El protagonista, por ejemplo, me gusta bastante, me gusta su construcción de personaje, me gusta que sea un llorón y ese tipo de cosas, me gusta la Miki, me gusta Miko, me gustan, pues bueno, los personajes un poco cómo están construidos. Igual no el personaje en sí, pero la construcción de ellos pues me parece que está bien hecha, que es coherente y demás. No entiendo a Ryo, no entiendo, no entiendo al rubio, no lo entiendo. O sea, hay cosas que hace, o cosas que dice, o cosas que pues tal, que sí, que conforme avanza la serie vas entendiendo cosas, pero hay actos que ha tenido, o ideas, o lo que sea, que o me parece que están un poco explicadas así con pinzas, o que directamente no se sostienen por ningún lado. O sea, no acepto barco como animal acuático en algunas ocasiones. Entonces, pues bueno, también he sido uno de los factores por los que yo estaba con esta serie un poco que estoy viendo que está pasando aquí y esa sensación un poquito de descoloque. Por todo lo demás, pues bastante bien, bastante bonita, bastante sangrienta y bastante heavy, sobre todo tirando al final, ya os digo que es que va así, literalmente, bueno, más así. Y ha sido una impresión bastante que no sé si deciros si me ha gustado o no. Es curiosa, es sorpresiva y te quedas un poquito en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué acabo de ver? No sé qué han presenciado mis ojos. En general y en resumidas cuentas os diré que es un anime bastante entretenido, que os lo recomiendo para pasar el rato si tenéis Netflix más que otra cosa y pues si no tenéis otra cosa mejor que ver, pues bueno, le podéis dar un chance, vaya. La estética me ha sorprendido bastante, me parece bastante curiosa y me parece pues bastante atractiva dentro de lo que cabe. El tipo de animación tampoco es que me flipe mucho, me gustan muchísimo más otras, pero bueno, es bastante única, al menos a mi parecer, yo no recuerdo ningún otro tipo de animación así parecida a esto. Es bastante sangrienta, así que para mí al menos es bastante interesante porque es algo que me gusta mucho. Bastante oscura, bastante entretenida, tampoco es que tenga una trama muy allá va, o sea, no es lo mejor de lo mejor que he visto. Es bastante sencillita, no tiene tampoco nada del otro mundo, lo que más destaco es ese increchendo que os he dicho, que al principio te piensas que va a ser una cosa mucho más light porque lo que se nos presenta pues es una cosa un poco más mundana, digamos, una cosa más del día a día, aunque vas viendo cosas así sangrientas y demás de soslayo, pero bueno, poco vas viendo, y ya es más adelante cuando es absolutamente todo caos, destrucción, cabezas cortadas, brazos, cuchillos, tenedores, de todo. Así que ese es un punto también para mí muy destacable de esta serie y que diría yo que es por lo que más os lo recomendaría y que es lo que más engancha de esta. Y lo dicho, tiene sus cosillas también secundarias que te enganchan bastante, habrá personajes que te gusten más, personajes que te gusten menos. Tampoco creo que haya alguno con el que te encariñes sobremanera porque ya te digo que es un anime un poquito más para tachar de la lista que otra cosa. Pero bueno, si te gustan este tipo de animes así oscuros, sangrientos y demás, que tengan ese ritmo así que vaya en aumento y muy en aumento, que tenga un plot twist de la hostia también te digo, porque madre mía, esos finales que tiene, porque es que no es solo uno, o sea, tiene como muchas cosas que dices, ¿cómo ha podido acabar esto así? Pues que tenga esos detalles también igual te puede interesar, que tenga una estética diferente o que sea un rollito un poco bastante distinto, te recomendaría verte Devilman Crybaby, un anime más para decir qué cojones acabo de ver que cualquier otra cosa.